La palabra del Señor para esta noche estará en 2 de Timoteo, capítulo 2. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 2. El Señor nos bendiga. Amén. Amén, hermano. Amén. Ya, pues diga, usted diga amén. ¿Cierto? Denme ánimo. Sí. ¿Lo encontró? Amén. Leeré lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidad hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta, 2 puntos. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fueron infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor nos bendiga. Amén. Voy a conversar inmediatamente la palabra del Señor. La salud está malona. No tuve una gripe grande, pero lo que me afecta mucho, ¿cierto? Me afecta mucho las rodillas porque tengo artrosis en las 2 rodillas. No, el Señor nos bendiga. Y este frío le escribe, ¿cierto?, a su amigo y discípulo Timoteo. Amén. Más bien su hijo. Él lo trata en algunas partes como hijo. Así es, hijo Timoteo. Este Timoteo, no se lo olvide que él de niño tenía una bendición. De niño, muy de niño, conocía las cosas de Dios. Porque su mamita era israelita, solo que su papito era griego. Pero la mamá y la abuela, el Señor bendiga a las mamás y a la abuela, ¿cierto? Le enseñaron la palabra de Dios. Fíjense, le enseñaron la palabra de Dios y de niño él conocía la Sagrada Escritura. Y el apóstol le dice, aprovecha esto que te pueden hacer, ¿no es cierto?, te pueden dar la bendición para que seas salvo. Dios nos bendiga. Ahora este joven, no, cuando se encontró con el apóstol, él tomó la determinación de seguir en el Evangelio del Señor y predicar la palabra de Dios como su apóstol, como su maestro. Pasaron los años, el apóstol Pablo tiene mucho trabajo. No, si miramos la Escritura, no se olvide que el apóstol Pablo llenó desde Jerusalén, ¿cierto?, hasta Yugoslavia. Dice, llené del Evangelio del Señor desde Jerusalén hasta Ilírico. Esa es una parte que queda en la Yugoslavia antigua. No sé cómo estará ahora con la partición de los países, cosas así, pero hasta ahí llegó predicando el apóstol Pablo. Oiga, gran ejemplo, ¿no? Y los hermanos no quieren ir a la esquina. No, ese es un chiste, ¿no? ¿No es cierto? No quería ir a la esquina. Sí, Dios nos bendiga. El apóstol, imagine todo lo que anduvo. ¿Cuántos países? No, el Señor sea con nosotros, ¿no? Bendíganos. Y él, el apóstol, ¿no es cierto?, cuando ya tenía mucho trabajo y no podía seguir, no, el apóstol estuvo varios años
en la ciudad de Éfeso. No, y cuando tuvo que salir, dejó a Timoteo a cargo de Éfeso. Dícese que Timoteo fue el primer obispo en la iglesia de Éfeso. Dios nos bendiga. Pero él lo dejó, ¿cierto? Él lo dejó y le dice en algunas partes, ¿no? Le dice en algunas partes, a ver, le dice en algunas partes, vamos a ver. Como te rogué, le dice, estoy hablando ahora en la primera de Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que nos enseñan diferentes doctrinas. ¿Está preocupado el apóstol de que la doctrina saliera sana? Amén. Un ejemplo, la esencia del evangelio predicado por el apóstol Pablo y los que lo siguieron fue esta, ¿no es cierto? Fue esta: Cristo crucificado, muerto y resucitado. Eso era, en el fondo, ¿no es cierto? La resurrección era lo principal de la predicación del apóstol San Pablo. Pero mucha gente, ¿no es cierto?, predicaba, llegaban a la iglesia, gente que no sabía nadie de dónde eran. Se hacían pasar por buenos ministros y en el fondo no eran buenos ministros, ¿cierto? Dios nos llene su gracia, ¿no? Y enseñaban doctrinas que no correspondían, doctrinas falsas, ¿cierto? Como hoy día, hoy día tenemos mucha gente, especialmente los grandes evangelistas del mundo, ellos, ¿no es cierto?, enseñan siempre doctrinas falsas, especialmente el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? En el evangelio de la prosperidad siempre el tema está para recoger mucho dinero para ellos. Dios nos llene su gracia. El tema de la prosperidad, ¿cierto? Siembra 100 y vaya a ganar 10.000. Da tu auto y te van a dar un avión. El tema de la prosperidad. Dios nos llene su gracia. Eso está lleno en el mundo. Hay más o menos unos 10 grandes evangelistas que tienen tanto dinero que ya no hayan qué hacer con el dinero. Los mostraron en YouTube, ahí, no, todos ricos, multimillonarios, tienen unas inmensas congregaciones, pero usted lo oye predicar, ¿no es cierto?, el que oye y conoce un poquito la Escritura, al tiro le va a chocar a usted lo que están hablando. Dios nos bendiga, ¿me entiende? Sí, le va a chocar a usted, porque el Espíritu da testimonio al Espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio al Espíritu del hombre, ¿no es cierto? Y le hace entender que eso está malo. Dios nos llene su gracia, ¿no es cierto? Hay uno, ¿cómo se llama? El Cash Luna, ¿no es cierto? Cash al contado. Dios nos bendiga, sí, porque hay un gran predicador que se llama Cash Luna, ¿cierto? Cash al contado. No, Dios nos llene de su gracia. Bendíganos al Señor. Hubo otro que yo lo escuché y está la gente dando $10, $20 de ofrenda, y él dijo, no, pues dijo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Yo hago esto y esto, por lo menos $100, pues. Y se varó toda la gente, convenció a todos, $100. Había perdaño, así, para llegar al púlpito, si la escala estaban llenos de billetes a $100. Sin vergüenzura. Esos son los hombres a los cuales Pablo, ¿no es cierto?, a los cuales Pablo reprendió duramente. Y esto también le dice a su amigo, a su hijo Timoteo, hijo en el Espíritu, le dice a su hijo Timoteo que tenga cuidado con eso, porque vendrán muchos en el nombre del Señor, ¿cierto?, trayendo doctrina extraña, ¿cierto? Entonces dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogía interminable que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender
ni lo que hablan, ni lo que afirman. Dios nos llene de su gracia, ¿cierto? El Señor nos bendiga. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo dejó a Timoteo. Él confiaba mucho, a Timoteo, confiaba mucho en su integridad, ¿cierto? Además que él, como digo, conocía la Escritura porque tuvo una abuela y una madre judía, ¿cierto? Judía, que se preocuparon de entregarle el mensaje como está escrito. Dios nos bendiga. Dios bendiga a la abuelita y a las mamás, ¿no es cierto? Que puedan enseñarle, así como le enseñaron a Timoteo, que puedan enseñarle un poco la Escritura, no siempre, ¿no es cierto? No siempre consentirle en todo. Deja si el niño está haciendo esto, pero el niño es bueno. El niño es bueno mientras nosotros le mostremos el camino bueno. Amén. Dios nos bendiga. Bueno, entonces seguimos con la... Entonces dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios nos bendiga. Fíjese que, a ver, la palabra del Señor nos dice a nosotros, ¿no es cierto? Nos dice a nosotros que el Espíritu de Dios da toda gracia a los que buscan al Señor, ¿cierto? Dice que los que lo buscan nunca salen vacíos, sino que siempre tienen de Dios una bendición. Entonces Él le dice, ¿no es cierto? Él le dice, esfuérzate en la gracia. A ver, la gracia de Dios. ¿Qué son la gracia de Dios? La gracia de Dios te da dones. Amén. Si tú te esfuerzas en la gracia, ¿no es cierto? En la gracia, el don, ¿cierto? Lo que Dios tiene para cada uno. Recibirás cosas que nunca has recibido, ¿cierto? Pero tienes que esforzarte en la gracia partiendo del punto de vista, no sé, que la gracia, por decir una cosa, tiene así como, pudiéramos decir, como un precio, como un precio, ¿cierto? Dios nos llene su gracia, nos bendiga el Señor. ¿Por qué digo que tiene un precio? ¿Cierto? Porque el Señor dijo bien claramente, el que no toma su cruz, ¿no es cierto?, cada día, ¿no es cierto?, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Hay un precio, ¿cierto? El que ama padre y madre, esposo, esposa, ¿cierto?, más que a mí, no es digno. Dios nos llene su gracia. Entonces, como que tiene un precio. Ese precio usted tiene que pagarlo, ¿cierto?, para que la gracia del Señor sea en usted. Nos dice que no ame a su señora, nos dice que no ame a su marido, nos dice que no ame a su hijo, no dice que no ame a su hermano, sino que no lo ame más que a Dios. Amén. Que no lo ame más que a Dios. Porque no hay nadie más grande, el Altísimo. No hay nada que exista en el mundo, en el universo. No hay nada más grande que el Creador. Amén. Mire, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué es lo que había oído Timoteo de Pablo? ¿Usted cree que había oído cosas banales como nosotros hablamos con los hermanos, echamos un chiste, ¿no es cierto? Conversamos de cosas humanas, de política, conversamos del fútbol, No, él había oído, Timoteo, las conversaciones que Pablo tenía con los más grandes, donde todo era, ¿cierto? Todo era inducido a la fe. A la fe, a la esperanza, ¿no es cierto?, a la limpieza de alma, a todas esas cosas. Todo, ¿no es cierto?, todo lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto también usted, lo que has oído, tú encárgale, búscate hombres fieles. Mire, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la gran labor que tiene cualquier hermano. Porque en todos los hermanos, en un sentido figurado, todos somos evangelistas. Y todos tenemos el mandamiento de ir por el mundo y predicar el evangelio. ¿No es cierto? Entonces, si una persona, ¿no es cierto?, está en un puesto como el mío, por decir una cosa, tiene que buscar gente, ¿no es cierto? Tiene que buscar gente, ¿cierto?, que sean fieles, que sean idóneos, aptos, ¿no es cierto?, para estas cosas, ¿cierto?, y apto para enseñar a otros también, ¿cierto?
el Señor bendiga a los predicadores. Amén. El Señor bendiga a los predicadores. A los hermanos que tienen títulos de oficiales de la iglesia. Los bendiga, hermano, ¿no es cierto? Que sean también personas que estén dispuestas, ¿no es cierto?, a enseñar a la congregación, a enseñar a las personas, ¿cierto? No, a ver, no poniendo por delante las cosas humanas, amén, no poniendo por delante las cosas humanas, sino siempre poniendo por delante las cosas del Espíritu. Porque las cosas humanas terminan aquí, ¿no es cierto? Porque como dice la palabra de Dios, lo que es nacido de la carne, carne, y la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. No, la sangre y la carne no heredan el reino de Dios. O sea, las personas, que decir, vivas, que no se han convertido, no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es menester transmitir estas cosas, ¿cierto? Transmitirlas con limpieza. No tampoco por conveniencia humana, no por conveniencia económica, sino por conveniencia espiritual, cumpliendo el sentimiento de Dios para todas las personas. ¿Qué es lo que dice? Que el Señor quiere que todos los seres humanos sean salvos. Así está escrito en la palabra de Dios. Quiere que todos los seres humanos sean salvos, que nadie se pierda, imagínense. ¿Y cómo se va a lograr? Si no hay gente que con fidelidad transmita lo que hemos oído del apóstol, ¿cierto? Eso le está hablando el apóstol a Timoteo. Transmite las palabras que yo has escuchado de mí ante muchos testigos. O sea, el apóstol se ponía a conversar y Timoteo, como era más joven, no se metía en la conversa. Eso es lo que están dando a entender. Pero él conversaba con otras personas más espirituales, más ancianas, ¿no es cierto?, que tenían un peso bastante grande con respecto a la salvación. Entonces, Timoteo, como un discípulo, escuchaba. Y parece que escuchando salió un buen discípulo. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Porque este discípulo, en otras partes lo vemos que es alabado. Es alabado, este discípulo, Timoteo, es alabado por mucha gente de muchas iglesias que no eran de Israel. Dios nos bendiga, nos llene de su gracia. Dios le dé a usted la gracia, ¿no es cierto? Entonces dice, que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire lo que dice, tú, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Imagínense el consejo que le damos. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No se olvide que a nosotros, de acuerdo a la Escritura, ¿cierto?, nos ha sido concedido no solamente el creer, concedido, no tan solamente el creer, sino también el sufrir por la causa del Señor. Es una concesión, es una bendición. ¿Me entiendes? Si es por la causa del Señor. Como dice Pedro, que es mejor que suframos por la causa del Señor antes que suframos por estarnos metiendo en cosas que no nos importan. Pues ni nos meter donde no nos conviene. Bendito sea el Señor. Lo que has oído. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire, el consejo que le da. Y hoy día, fíjese que hoy día ya me ha tocado 2 veces en tiempo de elecciones presidenciales. 2 veces han venido hermanos, unas comisiones de hermanos aquí a conversar conmigo para que le demos la oportunidad de dirigirse a la iglesia, ¿no es cierto?, para que le den el voto, porque dice que, ¿no es cierto?, siendo hermanos, allá en el Congreso van a luchar por nosotros. ¿Qué tiene que luchar un hombre por la iglesia? ¿No es cierto? Si el que lucha por la iglesia ¿de quién es? Es de él. Y aunque pasemos peligro, y aunque pasemos dificultades como pasaron ellos, aunque pasemos persecuciones, Él está viendo, Él está mirando. ¿O no, hermano? Y en las manos de Él estamos. Entonces yo las 2 veces a los 2 le he dicho lo mismo. Mire, usted llegó a un lugar a conversar con una persona,
humilde como soy yo, pero estoy de acuerdo en eso. Y le he leído el pasaje donde los salvos fueron a escoger rey. ¿Se acuerda? Los salvos fueron a escoger rey, ¿cierto? Yo le dije eso. Mire, dice que los salvos vinieron, está contando un hombre, está gritándole a los que quieren escoger rey, ¿cierto? A uno malulo que había matado a 70. Mató a 70 de sus parientes, ¿cierto? Y estaba postulándose para ser rey. Entonces, él de una piedra arriba, el único que se libró de que no lo matara, se pone a gritar, ¿no es cierto? Escúchenme, grita él de arriba. Una vez los árboles fueron a escoger rey, están escogiendo rey ellos. Y le dijeron, no sé el orden, ¿no? Le dijeron a la higuera, ven, reina sobre nosotros. Y la higuera dijo más o menos, bueno, lo tengo aquí, la higuera dijo más o menos así: ¿he de dejar la dulzura de mi fruto para ir a ser rey entre los árboles? Y dijo la higuera, no, Dios nos llena en su gracia. Y después entonces, como la higuera no quiso, dice que le dijeron al olivo, ven, reina sobre nosotros. Y el olivo dijo, ¿cómo voy a dejar mi aceite con que se unja al sacerdote, el aceite con que sana a los enfermos? ¿Voy a dejar para ser rey entonces? No, dijo el olivo tampoco. Dijeron a la parra, al parrón, ¿no es cierto? Bueno, ven tú entonces, sé rey sobre nosotros. Dijo, bueno, he de dejar mi dulce fruto con el cual se hace el mosto que alegra el corazón de los seres humanos y también alegra el trabajo en el templo. No se olvide, porque cuando sacrifican en el templo los sacerdotes israelitas, sacrificaban un animal, también le ponían, cuando estaba quemándose, le ponían vino. ¿Cómo se llama eso? Se llama... ¿Ah? Con libación le ponían, ¿no es cierto? Y dice que subía el olor grato a Dios, ¿cierto? Entonces, como ninguno dijo, la higuera dijo, la parra dijo, bueno, ¿por qué no le dicen a la zarza? A la zarzamora. Y la zarzamora está debajo de las matas llenos de arañas, de bichos, de culebras, un montón de cosas. Mire, y esto es lo que gobierna el mundo, la zarza. ¿Me entiende? Entonces yo le digo a él eso, le digo a los hermanos que han venido, le digo eso. Le digo, yo, ¿está oyendo lo que digo la zarza? Tiene un trabajo. ¿Vio lo que dijo la higuera? Tiene un trabajo puntual, específico. ¿Vio lo que dijo la barra? Tiene un trabajo. También los hermanos de la iglesia tienen un trabajo puntual. Y el apóstol dijo, procura presentarte ante Dios aprobado. Que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad, la traza bien. Está hablando como un navegante que pesca, ¿no es cierto?, el compás y las otras herramientas que tiene, empieza a tirar rayas y lleva la nave por donde no se sobre. Así también, nosotros mirando, tenemos que trazar bien la palabra, en el sentido de que usarla como nos quiere el Señor que la usemos. No de mala manera. Mucha gente usa de mala manera la palabra de Dios. Así que Dios nos bendiga. Entonces yo le he dicho que no, ¿cierto? Por eso dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Este no es negocio de la vida. Este es negocio, ¿no es cierto?, del cielo. Amén. ¿Lo entiende o no? Dios nos bendiga, nos ayude. Entonces, usted no ande metiéndose en cosas que no se tiene que meter, porque la palabra de Dios dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para poder agradar al que lo tomó, al que lo llamó, para que fuera soldado. ¿Qué es lo que es usted? Soldado. Hombres y mujeres, ustedes son un soldado
soldado, y tiene una misión específica, una misión puntual. Dios los bendiga. Amén. Que logren entender esta misión. Amén. Que logren entender esta misión que tiene la iglesia, los que han creído que tengan esta misión, ¿no es cierto? Y la cumplan cabalmente. Dios nos ayude, ¿no es cierto? Entonces dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha, ¿cierto? Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que andar de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que Dios nos ha marcado. Este es el camino de luz, el camino de vida, la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios, este es el camino de vida. Entonces nosotros no podemos andar en otras cosas, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron y ahora son todas nuevas, son todas nuevas, ¿cierto? Y el que está en esto tiene una bendición, ha pasado de muerte a vida. Como dijo el Señor anunciando el Evangelio, ¿sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Parece una mentira, como un muerto no puede creer, pero está hablando en el sentido de que la gente está viva, pero está condenada, porque dice que en Adán todos morimos. ¿Me entiendes? Porque nosotros llevamos la sentencia de Adán, porque somos descendientes de Adán. Todos los seres humanos descendemos de Adán, ¿me entiendes? Todos descendemos de Adán, todos. Y dice que de una sola sangre hizo todo, ¿cómo dice? El linaje de la tierra. De una sola sangre, ¿no es cierto? ¿La sangre de quién? La sangre de Adán. Dios nos bendiga. Y en Adán todos mueren. Pero hubo, ¿cierto? Hubo un personaje maravilloso que también vino, que se le llamó el Adán del cielo. ¿Por qué el Adán del cielo? Porque el único que ha bajado y el único que ha subido. Así como Adán era el primero en la tierra, vino otro Adán. Y en ese Adán, ¿cierto?, de la tierra, todos mueren por el pecado de Adán. Y en el Adán que vino del cielo, todos son vivificados. Amén. Vivificados quiere decir que una vez vivieron y ya no viven. Me doy a entender, ya no viven. Pero cuando están en Cristo, vuelven a vivir. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí ahora son tochas nuevas. Y ahora se cumple en Él. Y el que cree en mí y muere, no morirá eternamente. Dios nos llene su gracia. ¿Crea la resurrección? Yo estoy aquí por la resurrección. ¿Me entiendes? Porque imagínense la experiencia terrible, amarga, de vivir un tiempo, después morir e ir a lugares de dolor. No, tenemos que el lugar de dolor no se lo lleve el rico y Lázaro. No el Lázaro de Betania, el rico y Lázaro. Usted sabe para dónde llegaron al rico. Ahí nos muestra, ¿cierto?, qué es lo que pasa después de la muerte, ¿cierto? Unos son levantados y otros son sepultados. Ayuden al Señor para que no seamos sepultados, sino levantados. Amén. El que tiene oído, oigan. Dios nos bendiga. Entonces, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Sabe qué? El apóstol San Pablo habla mucho de esto, ¿no? ¿Cierto? El apóstol San Pablo dice, no sabéis, ¿no es cierto?, no sabéis que en el Evangelio todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera, ¿no es cierto? Corred de tal manera que los tengáis, ¿no es cierto? Porque los que corren, de todo se abstienen. De todo se abstienen. Porque imagínate, no va a correr uno que corra 100 metros planos, ¿no es cierto? No va a correr y antes de correr se come una parrillada. Se toma unos 2 litros de vino, ¿cierto? Ese va a llegar último. Y en el camino se va a caer. De todo se abstiene.
De todo se abstiene. No, se abstiene. Él no hace, el atleta no hace cosas, ¿cierto?, que todos los demás pueden hacer. O si no, no les resulta. ¿Cierto? No me acuerdo cómo se llama, un joven que salta, está en las paralelas y todo, un joven que ha ganado. Tomás González. ¿Usted le ha visto el físico que tiene? Imagínate. Mire. ¿Cuándo me voy a subir a las paralelas? Y voy a hacer así, o voy a hacer así, con este físico. ¿Cierto? Por eso que el atleta de todo se abstiene. ¿Cierto? Ellos, y dice el apóstol Pablo, ellos, para ganar una corona corruptible, hacen eso. Sí, pero vosotros corred de tal manera que os tengáis para una carrera incorruptible, una corona incorruptible. Dios nos bendiga. Dios le guarde, pues, hermano, lo ayude el Señor. ¿Cómo está el ánimo? ¿Quiere correr hasta el final? ¿Quiere agradar a Dios? Bendito Dios. Ojalá pudiéramos agradar a Dios. ¿Cierto? Un poco, antes de morirnos. Agradar un poco al Señor. El Señor nos llene de su gracia. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y tiene otra cosa, ¿no es cierto? La paciencia del hombre que está en el campo, que mueve la tierra, que planta, ¿cierto? Y tiene que esperar, tiene que limpiar, tiene que regar, tiene que estar en la noche, tiene que estar en el día, ver que los bichos no le coman la planta, un montón de cosas. Debe trabajar primero. Y después que ha trabajado, ha hecho todo esto, después puede comer un poquito, ¿cierto?, de lo que ha sembrado o de lo que ha plantado. Dios nos bendiga. Son ejemplos, ¿cierto? ¿Qué ejemplo esto para nosotros? ¿No es cierto? Corramos con paciencia, hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿cierto? Hagamos las cosas bien, ¿cierto? Y en su momento, en el momento que Dios, Pablo a Timoteo, el labrador, así que lo está mandando a predicar sin decirle anda a predicar. ¿Me doy a entender? No? Sin mandarlo a predicar le está diciendo anda a predicar, porque hay que trabajar primero, después vamos a comer los frutos, ¿cierto? Y yo mirando la carrera de este gran hombre, apóstol Pablo, qué tremendo hombre de Dios, hermano, qué tremendo hombre de Dios. Si hay que leer, hermano, al apóstol Pablo, qué tremendo. Imagínense que él en la tierra no comió nunca los frutos, siempre perseguido, golpeado, azotado, náufrago, apedreado, un montón de cosas, entre malos hermanos fome, hermanos juleros, ¿cierto?, traidores. Dios nos llene de su gracia, ¿me entiendes? Entre medio de eso, ¿cierto? Pero él dijo, ya estoy listo para ser ofrecido. En uno de los pasajes bíblicos, en una de las cartas dice, a Timoteo le dice, ya estoy listo para ser ofrecido. Dios nos llene su gracia. Él no piensa que lo van a matar. ¡Ah, me van a matar! Y si estoy listo para ser ofrecido. Mire, como un holocausto a Dios. Imagínense, como un holocausto a Dios. Él sabe, Roma lo va a matar. Roma lo mató. Le cortaron la cabecita, ¿cierto? Pero ¿sabe qué dijo él? Dijo, pero voy a conocer, voy a tener la bendición de conocer, ¿no es cierto?, el Espíritu que resucitó al Señor. Mire donde llega la cosa él. Pero voy a conocer, y como queriendo decir, hagan eso ustedes para ver si son capaces, ¿cierto? Pero voy a conocer, ¿cierto?, el poder de la resurrección. Bendito sea el Señor. El poder de la resurrección que resucitó a Jesús. Dios nos llene de su gracia. Dios nos bendiga, ¿cierto? Ahora, no estamos luchando por cosas materiales. Si las cosas materiales no son por las cuales estamos luchando. Estamos luchando por una salvación.
Dios nos llene su gracia. Ahí en el libro, ¿no es cierto?, de Lucas, encontramos nosotros, en el libro de Lucas, encontramos nosotros el resultado del que muere sin Cristo. ¿Sí o no? Ahí cuando sepultan al rico, ¿cierto? Y cuando muere Lázaro, el mendigo, muere Lázaro, ¿cierto? Lo ponen como mendigo porque el hombre de Dios en esta tierra debe considerar que no tiene nada. Y si algo tiene, no es de él. Amén. Si algo tiene, no es de él. Le prestaron eso. ¿Cierto? La casa donde usted vive, mire, se la prestaron. Usted no se la puede llevar. Gloria a Dios. Entonces, dice, lo sepultaron, pero no está hablando de la sepultura del cuerpo, está hablando de la sepultura del alma, del espíritu. A lo sepultaron allá abajo. Y allá abajo, ¿no es cierto?, él veía, oía y era, ¿cierto?, era atormentado en un fuego, dice, hacían un fuego. Y él vio, ¿cierto?, a Lázaro, ¿no? Y que dice que murió Lázaro y vinieron los ángeles y le llevaron a la cena de Abraham. ¿No es cierto? Entonces, cuando se le da la oportunidad de mirar y ve a Lázaro en el seno de Abraham y desea que Lázaro moje por lo menos un dedo y le agüita en los labios, porque está siendo atormentado en este fuego, ¿cierto? Pero ¿quién le dice a Abraham? Hijo mío, nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Entre nosotros y vosotros hay una gran cima. Está hablando de una cima con S. Cima con S es para abajo, cima con C es para arriba. Amén. Entonces está hablando de un tremendo hoyo para abajo, ¿me entiendes? Como dice la palabra de Dios, que allá abajo está el Seol. Así está escrito la palabra de Dios, ¿cierto? Está escrito la palabra de Dios, hijo mío, ¿no es cierto? Porque entre nosotros, los que estamos arriba, le dice, ¿cierto? Y vosotros hay una gran cima, cima con eso, una gran cima. Nadie puede pasar de allá para acá, ni de aquí para allá. Dios nos bendiga. Entonces, eso, hermana América, es por lo que estamos luchando. ¿Cierto? Nosotros estamos luchando por eso. No estamos luchando por tener, por tener una millonada, tener un avión, tener un Mercedes-Benz. No. Ahora, si Dios quiere dárselo, ¿por qué no? ¿Me entienden? ¿Por qué no? Hay tantos hermanos que han sido bendecidos grandemente. ¿Cierto? ¿Por qué no? Pero el principio de todo es amar a Dios, temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ya es venida. Amén. Dios nos llene su gracia, porque la hora de su juicio ya es venida. Yo le he conversado muchas veces que todas las señales para el arrebatamiento están cumplidas, ¿cierto? Están cumplidas todas. La primera gran señal, la restauración de Israel, año 1948. Israel no existió sobre la faz de la tierra, escuche bien, 1878 años no existió Israel como nación. Desde el año 70, cuando vino la destrucción romana, ¿no es cierto? Y fueron mandados para todos los países los judíos que habían, y ya nunca más fue nación. Hasta en 1948, de acuerdo a la profecía del profeta Isaías, usted la puede leer en Isaías 66. Ahí en Isaías 66 dice, voz de alboroto del pueblo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en 1948, ¿cierto?, dieron el pase para que fuera nación. ¿Se imagina el alboroto del pueblo? El alboroto de los buenos y el alboroto de los otros. ¿Cierto? Porque también se alborotaron ¿cuánto se llaman? Los palestinos. No, Dios nos bendiga. Ayúdenos, Señor. Y de ahí para adelante, usted ve cómo Dios ha defendido, ¿cierto? Cómo ha defendido a ese pequeño pueblo que entró ahí, a Israel, y hoy día son inmensamente ricos, son inteligentes, nacen con un coeficiente intelectual más grande que todo el mundo, más alto. Ellos nacen así, ¿entienden? Y en todas partes donde están les va bien, porque Dios dio la orden, ¿no es cierto? Dio la orden que a todos los extranjeros
les fuera bien, porque su pueblo también fue extranjero en Egipto. Entonces, por eso que les vaya, dice, estos judíos que les va bien, pero aplaudamos, está Dios bendiciendo a su pueblo. No se olvide que por la defección de ellos, nosotros somos salvos. Si la salvación viene de los judíos, no estemos leseando con los hermanos israelitas. No le haya a usted los palestinos, elegir usted a los palestinos contra los israelitas. Si Dios levantó a los israelitas, y cada día ellos son muy inteligentes, ¿cierto? Porque Dios le ha dado un coeficiente intelectual más grande que nosotros. Comparado con nosotros somos, ¿no es cierto?, un poco... No, Dios nos bendiga. Sí, ellos son... La salud viene de ellos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablan? Pero la salud viene de los judíos, po. No, que le habló a la samaritana. La samaritana le dijo al Señor, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es necesario adorar. Entonces Jesús le dijo a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Los judíos adoramos lo que sabemos. Porque la salvación, dijo, viene de los judíos. Sea bendito ese pueblo. ¿Ha visto usted que la palabra de Dios dice que es bendito el que bendice a Israel? ¿Usted bendiga a Israel? Bendiga a Jerusalén, como dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Dios nos bendiga. Esta conversación sea una bendición. ¿No es cierto? Dice, considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. He aquí el gran problema de toda la humanidad, el entendimiento. Usted sabe que el pueblo de Israel fracasó porque Dios dijo a mi pueblo, le faltó entendimiento. Dios nos llene su gracia. Usted trate que Dios le dé entendimiento con respecto a estas cosas de la salvación. Con respecto a esta es la gracia de Dios. Gracia, don, regalo. Amén. Eso. Nosotros estamos participando de la gracia de Dios. ¿Cierto? Mire lo que dice la palabra de Dios. Considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento en todo. Mira lo que le dice. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Es que Jesús vino, ¿no es cierto?, a nacer en una familia judía, descendiente de David. Tanto María como el padre que tuvo, que se pensaba que era su padre, José, los dos eran de la casa de David. Los dos. Dios nos llene su... Y los dos de la casa de David, cuando hablamos de la casa de David, estamos hablando de Judá. ¿No es cierto? Dios nos llene su... Estamos hablando de Judá. La salvación viene de allá, Quique. De la salvación viene de los judíos. Bendito sea el Señor. Dios le guarde, buen hermano. Dice, en el cual sufre penalidad hasta prisión de modo de malhechor. La palabra de Dios no está presa, mire. ¿Cuántas veces estuvo preso el apóstol, azotado? Un montón de veces. ¿Usted cuánto? A él le dieron 195 azotes, me parece, ¿no es cierto? Entre todos los que le dieron, 195 azotes. Y siempre, ¿no es cierto?, su palabra final era, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por eso leí esta palabra, ¿cierto? Acércate a Dios. Acércate a Dios. ¿Cierto? Acércate a Dios. Y, ¿no es cierto?, esfuérzate en la gracia. Porque Dios da gracia, capacidad, ¿cierto? Acepta, Dios lo puede hacer a usted tan valiente que puede aceptar hasta los azotes. ¿Por qué cree que aceptaba el apóstol Pablo los azotes? Porque todo lo podía él. Oye, una vez lo apedrearon, ¿cierto? Los judíos, los extranjeros lo dieron por muerto, los enemigos. Lo pescaron los hermanos, lo curaron un poco, lo metieron a un canasto y lo tiraron por una ventana abajo, ¿no es cierto?, al muerto que tenían muertito ahí, pum, y se levantó el apóstol y se fue a caminar a la otra ciudad, a predicar el evangelio. Todo lo bueno en Cristo que me fortalece. Afírmate en la gracia, en los dones de Dios, por donde pase. Lo que tengas
que hacer? Invoca la gracia. Invoca el poder. Invoca la misericordia. Dios te bendiga. ¿Cierto? Que en todo seas vencedor. Que en lo que pongas las manos Dios te bendiga y te saque adelante. Amén. Pero con la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate. ¿Cierto? No esté caminando humanamente. Con la fuerza suya. ¿Cierto? Con la fuerza suya, con su fuerza. Si usted no tiene fuerza, para el Evangelio no. Solo la gracia de Dios. Para el Señor sea la honra y la gloria. Amén. Dios le bendiga. Amén. Eso. Demos la gloria. Tiene su gracia, que le vaya muy bien, que tenga una semana excelente, que la gracia del Señor sea con ustedes, sane sus enfermedades, bendiga, Señor, todos sus negocios, en todo lo que emprenda le vaya muy bien. Vamos a pedir la bendición, pero vamos a pedir por nuestra hermanita. Saque ya está muy grave y se está mejorando, fíjense. Dios bendiga a nuestra hermana Gladys. Le damos las gracias, Señor, por nuestra hermana Gladys. Y le suplicamos que en su bondad usted, Señor, siga haciendo con ella la misericordia que ha hecho. Llénela de salud, restáurela, Señor, por piedad, por misericordia. Señor, mírela con amor, con misericordia, con compasión. La gracia suya sea en ella y sea sanada totalmente. En el nombre de su Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Le damos las gracias infinitas, Señor Todopoderoso, porque nos concedió este día tan hermoso en su casa. Desde la oración hasta este servicio, Señor, nos hemos gozado con usted. Hemos conversado de las cosas del cielo, no de las de esta tierra. Le rogamos una gran bendición para todos los presentes, para las familias representadas. Señor, bendiga la mesa de cada hogar, que cada mesa tenga siempre abundante provisión, que a nadie le falte nada. Y usted bendiga a nuestros hermanos en el camino, que lleguen sanitos, sin accidente, bendecidos, en paz, en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.